Interesante, como siempre. Ayer no, que no fue ley, fue un decreto del Poder Ejecutivo donde van a comprarle de manera directa a los productores. Yo no sé cómo se va a hacer eso. Yo no sé cómo se va a hacer eso. Mira, porque quizás sean los productores grandes que están organizados, pero yo, que en un momento determinado, bueno, tuve que hacerme del registro de proveedor, del Estado, 20.000 diabluras que se han inventado ahora, supuestamente para establecer controles, porque le establecen controles a los chiquitos y a los que no están en el negocio. ¿Tú me entiendes? O en las mafias que se establecen en los gobiernos. Y definitivamente, digo los gobiernos, desde muy atrás pero tú vienes, hasta los días tú actuales. vienes de lejos. Fíjate tú que, y es un problema de crisis institucional. El INESPRE fue creado para estabilizar. Crisis institucional o crisis de responsabilidad No, porque y es de que ética. nadie quiere que se institucionalice la cosa. No. El INESPRE fue creado para, en un esquema de mantener la seguridad alimentaria, para sustentar precios y para almacenar productos sensitivos a la canasta familiar, como son granos, esas cosas. El INESPRE ha acabado siendo cualquier cosa, y es una estructura que hoy carece de sentido, que debería tener responsabilidades en esas cosas. Un ventorrillo para darle sustentación a un partido político que en un momento determinado se alíe al partido de gobierno. Ajá. Entonces, quien sea, el titular, ¿Cuál es que sea? Y en el tiempo que sea, pero en eso ha devenido. Yo iba a decir que en algún momento, después de tener el registro de proveedores, qué sé yo, y venderle, de muchas cosas, como productor del campo, para venderle unas ovejas al FEDA, para distribuirle en esos planes sociales que tiene desde hace mucho tiempo, es esa institución. Resulta que ponen 50.000 trabas, 20.000 diabluras para tú vender unas ovejitas. Pero eso es yo que estoy en ese sentido organizado. Sí. Imagínate al campesino de Cancalapiedra o Juana, qué sé yo, qué cosa por allá, que vaya a quererle vender 40 o 50 ovejas al FEDA, al Estado a través del FEDA para los programas sociales. ¿Cómo DH se la va a vender si tiene que estar organizado y tiene que tener una gente que le lleve la contabilidad, que tiene que pagar impuestos internos, 20.000 cosas? Realmente, yo no sé cómo esto se va a hacer. Ojalá que se flexibilice eso y que realmente es un programa o una iniciativa buena. Que son iniciativas buenas, pero tú tienes una cosa, Alberto. El asunto es aplicarla, porque eso no lo va a aplicar el presidente, no va a poder hacerlo. O sea, digo, él como persona no se puede encargar de eso. Tienen los departamentos correspondientes que encargarse de eso. Él quiere encargarse de eso, pero eso están las visitas sorpresa. Sí, pero Danilo, las visitas sorpresa, y se anuncia esto, se manda el decreto y se anuncia en una enramada donde hay 50, 60 productores. Pero el día a la hora de ejecutar y de venderle las ovejas o los chivos o los puercos al FEDA o a cualquier institución, pero especialmente al FEDA, después viene el papeleo y que el productor no tiene, ese productor tiene 50 ovejas que quiere vender, pero no tiene una compañía constituida, no tiene registro contribuyente, ¿cómo llama el otro? De la diablura, suplidor del Estado. Que no la va a tener. Y qué sé yo, no tiene nada de eso, entonces no puede venderse, no se la pueden comprar. Entonces hay que buscar a Juan de los Palotes, intermediario, que ese sí está organizado, y entonces vive de lo que no se ganan los productores. Pero se lo gana ese intermediario. Pero el programa mismo para comprar o para entregarles a los beneficiarios tiene un vicio de fondo, porque fíjate tú, ¿por qué tú crees que una profesión que debió ser la profesión más importante de este país y el proyecto más significativo, son proyectos naufragados? Aquí no, la agronomía. De 3 estudiantes de agronomía. Sí, o de 2 estudiantes. No hay promotores agrícolas. No, ya eso no existe. ¿Por qué? Entonces, eso después de cada huelga exitosa de agrónomos. Exacto. Así naufragó la institucionalidad. Exacto. Comenzó por ahí. Pero, en definitiva, todas estas iniciativas a los gobiernos no los dejan gobernar, porque los que están en el entorno, los que andan, o porque comienzan a estar de adulones,
o porque quieren llevarse unos cuartos y buscan la forma de organizar. La ley de contratación y fuñenda de compra del Estado es buena, Sí. magnífica. Y esa muchacha, esa señora, no muchacha ya, vive fajada, jalando por la greña a cada rato a las áreas que están queriendo hacer lo que le da la gana, Tratando de hacer el pero trabajo. lo hacen por encima de ella, por encima de todo. ¿Qué fue lo que hizo la ONSA? Hoy no saquearon eso y mataron a un abogado, hicieron muchísimas diabluras. Y antes de eso se quemaron Y se 16. llevaron unos cuartos y antes de eso quemaron un chorro de guagua tratando de quemar las evidencias del negocio mafioso que tenían allí. No Y averiguar qué pasó con esas guaguas quemadas produjo el asesinato de ese hombre. Exacto. Que no tenía las prácticas más santas posibles. Sí, pero tampoco fue santo. No, era y manera era más, para asesinarlo. era más diabólico los no. negocios organizados que tenían allí. Y a pesar, claro. y a pesar de esa ley de contratación, hacían todas las diabluras por encima de eso, Claro. agarrándose de una dispensa que decía que cuestiones urgentes, qué sé yo, que había el bajadero para... Y entonces ese bajadero se aprovechó desde la ONSA para hacer lo que se supo y que todavía... Por bueno, esos bajaderos suben muchas cosas. No bajan, suben. bueno, pero bajan también. Bajan algo. Pero suben muchas, como tú dices. Sí. Bueno, entonces quería traer eso a colación. Hay muchas otras cosas más, pero Que a nada. propósito de eso, Luis, a mí me entristece que la difícil situación que está viviendo Venezuela sea ventilada entre norteamericanos y rusos. Primero una conversación entre... A petróleo que hace cosas, Sí, porque en el entre fondo Trump y es la Putin. lucha por el Sí. petróleo que tiene Venezuela. Sí, en este momento Pompeo y Lavrov están discutiendo el futuro de Venezuela. ¿Y los venezolanos? ¿Verdad? Entonces, eso es una barbaridad. Sí, sí, Entonces, terrible. a todo esto, los que han desbordado en las críticas a las críticas con fundamento sobre las tropelías cometidas por Maduro, han desbordado tanto que, por ejemplo, y ahí entonces es donde se desnaturalizan o desautorizan algunos voceros que están tratando de, supuestamente preocupados por el problema, tratando de buscar salidas, pero salidas que son en trampes o son encerronas. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea, que eso es lo que él no es presidente de nada. Pues primero, nadie lo proclamó, él se proclamó solo. Y nadie lo legitimó porque nadie votó por eso, no es presidente de nada. Y además porque tampoco puede ejecutar Luis, nada en la práctica. Ahora mismo no hay presidente ninguno en Venezuela porque Maduro no puede someter ni puede reducir Exacto. la obediencia O sea, a militares entonces, que se rebelaron. Exacto. Entonces no hay presidente, hay un desorden. Sí. Pero que tú, en este caso, te desautoriza moralmente cuando tú dices que la Asamblea va a proponer, que no descarta que la Asamblea proponga que Estados Unidos invada Venezuela para sacar a Maduro. Eso sería terrible. Imagínate que aquí haya un gobierno, digo, no me voy a imaginar eso, porque yo no quiero eso para mi país. No. En cualquier sitio, haya un gobierno dictatorial, como tú quieras, o inmaduro como Maduro, Bueno, cualquier en el cosa de esa. 65 hay un militar de triste pero recordación. que esté acabando con el triste pueblo. Ajá. Entonces que venga uno desde adentro que debe potencializar y capitalizar los disgustos y las cosas para desde ahí estructurar un proyecto político que salga que de resuelva los problemas. De donde salga un nuevo gobierno que resuelva los problemas. Ah, pero tiene que ser a costa de decir que vengan los norteamericanos y me resuelvan el problema, me hagan presidente, me limpien el camino y entonces yo gobernar. No, pero así no. No, Pero nosotros particularmente tenemos ahí el espejo del 65 para mirarnos. Entonces, Venezuela, yo no sé si ha vivido esa situación, pero por favor, ¿cómo tú vas? Tú te ilegitima mucho más todavía. Así es. Cuando tú dices que tú estás esperando que los norteamericanos, porque los norteamericanos lo que están esperando es que le den el visto bueno, legitimar cualquier acción. Se la están pensando porque los tiempos han cambiado. Sí, la están pensando, El pero balance si tú desde internacional- adentro le resuelves las cosas, sí. que tú le emites una Le dan legitimidad fuñenda, a la ¿qué es lo que te emite el Congreso en este caso? No sé, una autorización. Una Que petición. entre en todo.
Pero ¿cómo es posible que una gente que se sienta ser nacido de ese país, no voy a decir nacionalista porque a veces eso es un pecado, nacido de ese país va a decir que vengan botas extrañas a invadirte para salir del desastre que haya? Pero por favor, entonces no, pero fájese a pelear, y entonces tumbe a Maduro a bombazo limpio. Uno ya ni sabe, lo lastimoso es la situación de tristeza, de descalabro en que está sumido un pueblo que es riquísimo. La sociedad... Y esa gente anda dispersa por todas partes. Sí. Hoy tuve la necesidad de llamar a un Uber, utilizar un servicio de Uber. No, ya tú encuentras muchísimos venezolanos conchando. Los dos últimos que he tomado han sido manejados por venezolanos. Sí, hay muchísimo conchando. Entonces, y motoconchando. De todo. Por no decir oficios. Y otra gente conchando también. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa. Con el permiso, la anuencia de nuestro invitado, el empresario Manuel Cabrera, que está con nosotros, de los pasados presidentes del pujante sector de Herrera y la provincia de Santo Domingo, está con nosotros como cada cierto tiempo. Nosotros tenemos un nicho de invitados o que nos privilegian con su presencia, que cada cierto tiempo traemos a una de esas personas que realmente nos agradecemos la gentileza que tienen para con nosotros, pero nosotros entendemos que forman ya parte del equipo y cada cierto tiempo le tocamos las puertas y bueno, viene uno de esos amigos. Manuel Cabrera es uno de ellos y hoy está de nuevo con nosotros. Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos seguido. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Bien,
damos la bienvenida formal a nuestro distinguido invitado, el empresario Manuel Cabrera, de los pasados presidentes del sector industrial de Herrera. La bienvenida, como siempre, a nuestro programa, y él siempre viene a orientarnos sobre, no solamente sobre cómo andan la industria, los negocios, sino como su visión de ciudadano. Como ciudadano pensante, pues él tiene su propia opinión. A nosotros siempre nos gusta extraer esas opiniones, que son opiniones equilibradas. Y escuchar su mesura, que siempre ha sido un hombre claro, mesurado. Bueno, equilibrada y mesurada. Sí. Entonces, eso es lo importante, porque frente a los determinados o frecuentes desbordamientos verbales o incontinencia de distinta naturaleza, de mucha gente, de muchos partidos, de muchos sectores, pues hace falta siempre la opinión orientadora o de equilibrio para justamente buscar como contrapeso, para buscar que las cosas o queden en el justo sitio, lugar donde deben quedar, o que por lo menos no se tire la tranquilidad, la estabilidad, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica que le ha permitido al país manejar unas de las mejores economías. Claro. Con todo y los... Con cualquiera críticas válidas hemos mantenido una estabilidad y un equilibrio que son referencias en el continente. Y que no debemos dejar echar a perder, que tenemos que mantener. Me gustaría comenzar por ahí, Manuel, de ahora que ha habido mucha alaraca y muchas cosas, y que se están sacando muchísimas encuestas y queriendo, qué sé yo, manejar datos, porque aquí eso es un negocio también. Aquí se compran y se venden las imágenes o los posicionamientos y todas esas cosas. Y veo, qué sé yo, una sutileza ahí, pero estoy mirando, incluso dentro de esas mismas encuestas, opiniones que van dirigidas o situaciones que van dirigidas como a erosionar, a echar a pique la imagen de la Junta Central Electoral. ¿Con cuáles fines? Yo no sé. Para que se arme un lío aquí que no se puedan contar los votos, yo no sé. Pero ¿cuál es el interés, por ejemplo? ¿Qué caray hay que medir de que la opinión que tiene la gente de la Junta, de la credibilidad de la Junta? ¿Por qué hay que medir la credibilidad de la Junta en este momento? Si aquí se midió esa credibilidad en un momento determinado, cuando hubo que cambiar esa Junta, y escogieron a los que están, y a los midieron, aunque fuera por libra, pero los midieron, y los designaron miembros o nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Los señores, ahí hay gente hasta de la iglesia, ahí hay gente de la economía, ahí hay gente de muchísimos sectores que conforman, tú puedes, quizá uno que otro, bueno, a lo mejor cogea de este pie, bueno, pero tiene otro pie sano y hay otros que tienen los dos pies sanos. Entonces, ¿por qué tú desde ahora establecer una campaña o qué sé yo, como vamos a apostar a que se derrumbe todo? No sé. Yo la dejo ahí para que Manuel Cabrera, empresario mesurado, no la bate. Adelante. Primero, muchas gracias nuevamente por permitirme, como bien ustedes dicen, ser parte de este programa ya en una forma reiterada y venir a compartir mis ideas, a lo cual siempre he estado dispuesto, a menos que no haya habido circunstancias que no lo hayan permitido. Mira, a mí me preocupa igual que a ti, pero también yo entiendo que estas son parte del quehacer de la vida de un país democrático. Obviamente, la Junta en este momento está sometida a muchísimas presiones que yo creo que la han estado sorteando muy bien. Particularmente yo creo que está conformada por un grupo de gente muy íntegra. Conozco, no soy amigo de ninguno, pero conozco a algunos de ellos, porque para mí, donde te habla de la doctora Inver, donde tú hablas de doña Carmen Inver, una mujer de una tradición conocida, de una verticalidad,
reconocida por todo el mundo, el mismo presidente de la Junta. Pero casi todo, el presidente de la Roberto Junta, Saladín. la doctora Graciano también. Estamos hablando de la doctora Graciano, estamos hablando de gente muy honorable que yo sé que están haciendo el mejor esfuerzo. Pero posiblemente a lo mejor el propósito no era ese, sino fortalecer un poco. A lo mejor se pensó que iba a salir mucho mejor pero no se tomaron en cuenta que en este momento hay una serie de circunstancias muy conflictivas en el país, tal vez como tú dices, Luis, no era un momento para hacer una pregunta que pudiera producir unos resultados que yo no es que diga que esté mal, si son 55% de una población diversa en una situación de conflicto, demuestra que no hay problema con la Junta, excepto que la gente tiene las dudas que le han ido, que van metiendo poco a poco, lamentablemente, hoy día, con la falta de control que tenemos sobre los medios de comunicación y los intereses que se mueven en los medios de comunicación, y donde cualquier comunicador puede dar opiniones que generen percepciones equivocadas en la población. Y no comunicador, porque ahora cualquiera con un celular en la mano ya de que es un comunicador. Bueno, eso por no decir las redes sociales, pero esa es parte de la realidad que vivimos hoy. Y naturalmente eso obliga, lo cual no es necesariamente malo, a todo el que está en posiciones de ese tipo a ser extremadamente cuidadoso con las decisiones que se toman, porque obviamente tú estás, hoy día, estás en un cristal. Expuesto permanentemente a la opinión de todo el que se le ocurra decir algo. Bueno, pero las inventivas, porque si se dicen algo y ese algo es verdad, bueno o malo, no hay problema. Pero el asunto está las inventivas. Bueno, pero es que eso es parte del fenómeno grave que estamos viviendo, que cualquiera, es muy grave, cualquiera puede vertir una opinión y puede haber una parte de la población que se la crea. Exacto. Pero además hay una cosa que a mí me está llamando la atención. Aquí la gente vive descalificándolo todo con una ligereza olímpica. Nadie sirve, todo el mundo está vendido. Mira, ahorita hablábamos de Venezuela. Tú sabes que en Venezuela pasó un fenómeno muy parecido a ese. Venezuela, cuando Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, que fue elegido creo que con un 63% de los votos en el segundo gobierno. Pero Carlos Andrés Pérez fue el que más rápido colapsó. Vino con una estrategia. ¿Por qué? Y eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. ¿Qué pasó? Carlos Andrés Pérez vino con una concepción totalmente diferente a gobernar de la que utilizó en su primer gobierno. Su primer gobierno fue un gobierno extremadamente populista, como eran la mayoría de los gobiernos de Venezuela, aprovechando la riqueza que le producía el petróleo, no para sembrarla y crear fuentes de riquezas alternas, sino para hacer que la población viviera feliz, que los venezolanos vivieran como multimillonarios o como millonarios. Una parte, porque recordemos aquella vez cuando en los 70 por allá, ¿tú te acuerdas del asunto de los guaraguaos? Los cerros de Caracas. Que vendieron también muchas mentiras los guaraguaos. Ellos vendían mentiras. Pues esos guaraguaos debieron desplumarlos. Óyeme. Pero lo que la gente no sabía, en eso ustedes ahorita mencionaron, los cerros de Caracas. En ese tiempo yo vivía en Venezuela. En Venezuela, tú ibas a un restaurante y no había un venezolano trabajando. Tú necesitabas un carpintero, no había un venezolano que lo hiciera. Servicio en la casa, ningún venezolano lo hacía. Ninguno de esos trabajos. Era extranjero todo lo que había. Todo era. Venezuela tenía, en el 74 ya tenía creo que 4 millones de extranjeros. Porque Venezuela era el refugio, Venezuela era un país abierto. Oye, estaba el sueño de la Venezuela saudita. Bueno, pero todavía en el 74, pero después se fue intensificando. Venezuela era un país abierto, todo el que venía. Ahora se ha invertido los papeles. Entonces recuérdense que los años 60 y 70 fueron la época de las desbandadas de los peruanos, de los chilenos, de los centroamericanos, de todo el mundo, porque fue la época donde sucumbió América Latina por lo que vivió, por lo que está viviendo Venezuela ahora, por las mismas razones. Toda esa gente venían a Venezuela, pero además Colombia
y Ecuador, que eran dos países muy pobres, en comparación con Venezuela. No, la multitud de colombianos viviendo en Venezuela. En Venezuela, y todavía viven. En Venezuela había, en aquel tiempo, Chávez de le dio la 4 nacionalidad a 850. más, a todos los 850,000. nacionalizados. Oye, mira, había de entre 4 y 5 millones, lo que decían. Ahora, yo no sé cuántos eran exactamente, lo único que sí yo sé, en mi casa, todo el que trabajaba era ecuatoriano o colombiano. Entonces, en los restaurantes. Parecido, Manuel, a la situación de aquí, que no quieren los dominicanos hacer prácticamente ninguna de las tareas, ni siquiera del servicio ya en la casa. Y no la de aquí, la gente no entiende. ¿Te acuerdas que yo una vez aquí dije, contraviniendo una recomendación que me hizo mi esposa cuando yo decía, señores, aquí no estamos viendo claramente el problema de los haitianos. Sí. El problema de los haitianos no es tan sencillo como la gente se lo imagina. Eso es profundo. Y poco a poco va a ir siendo cada vez peor, porque no es diferente a lo que es el problema de todos los países que tienen un país vecino pobre y que ellos comienzan a progresar. En la medida, mientras más progresan, más gente del vecino pobre va a venir buscando oportunidades. Pero además, más se van a facilitar las oportunidades porque a medida que los países se van desarrollando, los nacionales ya no quieren hacer una serie de trabajos. Claro. Por eso que los Estados Unidos tiene 25 millones de latinoamericanos, de los cuales 11 millones son ilegales. Sí. ¿Por qué? Y son tanto ilegales, porque Estados Unidos sí pues tiene control de su frontera. Están hablando de 11. Y de sus aguas. Oye, pero ese es el número que se ha hablado, de que hay 11 millones de ilegales en los Estados Unidos. Aquí el problema que tenemos, Manuel, más que ese o relacionado con eso, es la porosidad de la frontera. Porque por ahí eso, más que controles, es un negocio. Pero es el mismo problema que tiene Venezuela, Estados Unidos. En los Estados Unidos el problema que tiene es que la frontera con México tiene 5.000 kilómetros. Y eso es, mira, todos estaban hablando del muro, pero ya la mitad de esa frontera tiene muro. Ya hay un muro en la mitad. Y ese, ¿cómo tú controlas? En estos días vi yo en un programa de televisión una señora que venía para los Estados Unidos, no sé qué era. Y ella van y la entrevistan. Y la señora no sabía que estaba en los Estados Unidos. Ella creía que estaba en México todavía. Y estaba en territorio, porque no había ningún límite en la frontera, no había nada que le impidiera. Ella estaba ya en territorio norteamericano y se enteró cuando el que le estaba entrevistando le dijo que ella ya estaba en terreno de los Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que ella a lo mejor se estaba ubicada en aquellos tiempos, porque los que estaban ahí extraños son los norteamericanos, porque esa tierra no era de ellos. Recordemos que eso fue un país que realmente cogieron un pedazo. Bueno, Luis, ahora te está yendo. Estamos hablando que la frontera y los Estados Unidos, por eso que tienen ese problema igualito que lo que lo tenemos nosotros. Ahora, pero el asunto no es ese. El asunto es que en República Dominicana cada vez más vamos a tener más haitianos. ¿Por qué? Porque el dominicano que vive bien, yo tengo un servicio en mi casa. Y el día que la dominicana que trabaja conmigo no quiera ya hacer trabajo de servicio, ¿qué yo voy a hacer si quiero seguir teniendo lo que mis comodidades de vida me lo permitan? Sí. Voy a tener que buscar, voy a parar buscando una haitiana. El otro día había o una venezolana que esté dispuesta aquí, porque ya están dispuestos a trabajar en cualquier cosa, pero los venezolanos no trabajan en servicio, yo trabajo en otra cosa, pero no de servicio. Sí, otro servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso mismo fue lo que pasó. Entonces, la famosa casita, en esas montañas, quienes vivían eran ecuatorianos. No eran venezolanos. No eran venezolanos. Entonces fue una demagogia. Obviamente estoy exagerando, pero ponte tú que ahí vivieran 4 millones de personas. 3 millones eran, pero que no era ahí nada más. Venezuela estaba llena. Habían sitios que no eran montañas, eran derrumbaderos, donde estaban viviendo todos esos extranjeros. Y los perros aquellos educados que llevaban el periódico. Mire, pero volviendo al tema que usted me trataron, entonces esas problemáticas existen en todos los países. A mí me preocupa mucho toda esta situación, porque hoy día vivimos de medias verdades que eventualmente van creando percepciones que son convertidas en verdad. Y recuerden que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Eso fue lo primero que aprendimos antes de que se inventaran lo de ahora,
lo de la posverdad. Eso es un disparate, en definitiva, pero bueno. Lo de la mentira repetida muchas veces sí es verdad que se convierte. Bueno, en el caso de las medias verdades que se transforman en mentira institucionalizada, es una cuestión real en nuestros países. Claro. Pero todas esas cosas suceden por esa famosa frase que tú acabas de mencionar. Porque nosotros, nuestros sistemas de gobierno, nuestros funcionarios en la responsabilidad del Estado, los que trazan política, los que tienen la responsabilidad de asegurarse que las cosas funcionen como deben funcionar, que las leyes se cumplan, que las leyes se obedezcan, no lo están haciendo. O tienen años sin hacerlo. Entonces, obviamente, facilitan que esas cosas tengan caldo de cultivo o se conviertan en caldo de cultivo. Sí. Vamos a hacer una pausa, la segunda y última, Manuel, con la única diferencia en este caso de que, no diferencia, es que nada es diferente, sino diferente puede ser el gobierno, diferente puede ser el partido que en un momento dado viene a gobernar, pero ese partido que finalmente tiene un proyecto de nación. De nación, ni siquiera de nación, no alcanza de eso. Es un programa de gobierno, lo oferta al electorado. El electorado vota por eso, o vota por la persona. Entonces esa persona se rodea de muchas otras personas, que cada una de esas personas tiene su propio proyecto, su propia cabeza. Y muchas veces a los que, se hace la campaña con uno y se gobierna con otros. Y muchos de esos que se integran al gobierno no necesariamente tienen la buena intención, la sana intención, no tienen el compromiso. Y en definitiva, le dejan el compromiso al presidente. Pero esas personas no asumen la responsabilidad y los controles desde sus instituciones. Esas personas que probablemente no tuvieron que trabajar o no trabajaron en ese programa de gobierno, no necesariamente están identificados con los lineamientos de ese partido, la filosofía de ese partido y la ética de ese partido. Entonces vienen a hacer cualquier cosa, a llenar las instituciones de empleados, de amigos, de familiares, de megadivas, de novias, de exnovias, de todo ese tipo de cosas. Y entonces le dañan la imagen al gobierno, dañan la estructura de gobierno y el proyecto de gobierno. Y después termina, y desde la oposición se critica eso, se predica tal o cual cosa, y se repite la historia. Cuando viene al gobierno, ese desde la oposición repite la misma cosa, y cuidado. Y no cualquier color. Es la historia nuestra, es la historia de este país, de América Latina. Qué triste realidad. Vamos a hacer, recordando esa triste realidad, da esta pausa y volvemos con nuestro invitado, el empresario Manuel Campos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí.
Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 pesos? $1.000.000 pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos esta tarde la presencia del empresario Manuel Cabrera, nuestro distinguido invitado. Bueno, dentro de todas esas preocupaciones que uno va, o inquietudes que uno plantea, ¿cree Manuel que de todas maneras, estando en un proceso preelectoral, prácticamente las elecciones están encima, todos estos ajetreos, todas estas cosas, ¿hay augurios de que la cosa se puede descomponer o siempre en el hondón del optimismo de algunos? Hay gente que no es optimista en nada. Permea si siquiera algún dejo de posibilidad de que podamos encontrar rumbo adecuado, de que las cosas estables como han estado hasta ahora en sentido general se habrán de mantener así. ¿Qué tan confiado está? ¿Qué tan optimista está? Mira, yo por naturaleza soy optimista. Yo tiendo a no pensar en situaciones catastróficas, a pesar de que, como lo mencionaba ahorita, yo he vivido experiencias muy traumáticas, como fue la historia de Venezuela, a la cual yo estaba, porque yo estuve ahí cuando los golpes de Estado, que fracasaron en Venezuela. Pero yo le mencionaba que el problema de Venezuela fue la crisis de Venezuela, representó porque Carlos Andrés Pérez estaba haciendo todas las cosas bien. Los mejores técnicos del mundo estaban guiando la economía de Venezuela y era una cosa increíble cómo fue creciendo, pero los bancos y los banqueros se desbordaron y se fue creando una atmósfera desagradable y entonces se creó una posición, una opinión pública muy negativa al presidente Carlos Andrés Pérez, que creía que lo estaba haciendo de todo bien. Nosotros los empresarios en varias reuniones le enviamos, le dijimos públicamente, presidente, escuche el pueblo, escuche lo que están diciendo la gente para que comience a tomar medidas. Hubo un enfrentamiento entre el propio partido de donde salió Carlos Andrés Pérez, un confrontamiento con todos estos técnicos internacionales que no eran políticos y que eran lo más probable que enemigos y que ignoraron el mundo político totalmente para lograr. Yo le siento como usted, ellos eran políticos, los partidos, los otros eran faciosos, lo que estaba pensando era en la facción del partido. Bueno, ellos eran políticos, ellos tenían una visión de Estado. Bueno, porque lo tenían una visión de Estado. Entonces, claro. ¿Qué pasó? Venezuela se tomaron una serie de acciones para lo cual el pueblo venezolano no estaba preparado. Porque Carlos Andrés Pérez quiso transformar a Venezuela en un país que viviera en la realidad de esos días y en ese mundo. ¿Y quiénes fueron los primeros que se enfrentaron con Carlos Andrés Pérez? Los intelectuales, dirigidos por Arturo Uslar Pietri. Imagínate, sacaron un famoso memorándum diciendo barbaridades de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez no lo tumbó, no cayó por los golpes de Estado de Chávez ni de ninguno de los dos intentos. Carlos Andrés Pérez lo destituyó el Senado de Venezuela porque le había dado, esa fue la acusación, $25 millones a Violeta Chamorro para que le ganara, para sacar a los sandinistas del poder en Nicaragua. Eso fue por eso salió Carlos Andrés Pérez. Y después, con el primer golpe de Estado, Carlos Andrés Pérez, que fue quien terminó con las guerrillas en Venezuela,
Pero en este nuevo modelo que él quería implementar permitió que José Vicente Rangel convirtiera a Chávez en un mártir en la cárcel, desde la cárcel, haciendo entrevistas, sacando entrevistas, haciéndole cosas como suceden las cosas en el mundo. Eso fue poco a poco. Un hombre brillante como Juan Vicente terminó mal justamente. Bueno, pero él fue el hacedor de Chávez. Claro. Él fue el hacedor, porque él siempre fue izquierdista y comunista. Sí. Bueno, pero bueno, para tratarte, ¿por qué me preocupan todas estas situaciones? Porque fue un conflicto entre un partido, entre los dos partidos grandes, y especialmente un conflicto entre el partido del gobierno y el propio gobierno, lo que generó esa situación de Venezuela. No estoy diciendo que fue, pero eso fue el germen. Porque si Carlos Andrés Pérez... No, los dos partidos se autodescalificaron mutuamente. Y se destruyeron con estas rencillas políticas. Por eso en estos días yo amanecía, yo decía, con un sueño, dice yo, un sueño. Este país está en una situación increíble, donde se han hecho muchas cosas buenas, mucho más cosas buenas que algunas cosas malas que también han sucedido. Pero se han hecho muchas cosas buenas que ha dado por resultado este crecimiento que mucha gente quiere ignorarlo, pero que es real. Es real. ¿Que hay desigualdad? ¿Dónde no hay desigualdad? Las desigualdades no se iban a resolver de un día para otro. Eso no era verdad. Lo que sí se ha generado es que ha habido una mejoría sustancial de la gran mayoría, o de una gran mayoría de los dominicanos, que hoy está viviendo mejor, y por eso es que tú estás viendo todo este progreso que se ve, se palpa, se siente, y que tú lo ves, no es una cuestión de que se lo inventaron. Don Manuel, cite ahí como un ejemplo de venezolanización, que es un modelo que conduce al fracaso de desarticulación de los partidos, que Caldera intentó postularse por su partido, y su partido, bajo el argumento de que había sido presidente, le negó esa posibilidad. Él se sale y se postula por un grupo de pequeños partidos que yo le decía en chiripa, gana las elecciones con el descalabro de los dos grandes partidos, y ahí es que comienza la gran desgracia. Que él es que indulta a Chávez, que estaba preso. Fue el producto de una chiripa. Que en realidad, en estos días estaba yo leyendo curiosamente. Mira, ve a ver el caso de Lionel. Lionel está en ese camino. Tú sabes que en Venezuela un presidente, igual que lo que sucedió en Panamá, podía ganar las elecciones con el 30%. Sí. Caldera fue elegido con el 30% de los votos. Sí. En Venezuela en la última, porque eran muchos partidos, pero él fue el que más sacó, y en Venezuela el que más sacaba. Hasta ya el descreimiento de los partidos, el descrédito. Pero que sacó más que los partidos establecidos. Pues sacó más que lo que todos los otros partidos. Bueno, lo que te quiero decir con esto es que tú me decías, pueden variar las cosas. Mira, puede suceder. Yo creo que República Dominicana va a seguir por el derrotero que va, porque a final de cuentas yo creo que aquí la cordura y la razón va a volver. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que de hecho, estoy no convencido, porque con los políticos nunca puede estar convencido, que el presidente Venida no va a ir por la reelección. Todo indica que es así, pero yo pienso que él va a cumplir con su palabra. Él va a cumplir con el compromiso. Y yo te decía, yo sueño con un país mucho más conciliado, un país mucho más tranquilo, un país donde los políticos entiendan que el progreso del futuro y se entiendan. Y que el progreso del futuro no está en la lucha interna, esta lucha desgarradora, es en que poco a poco nos vayamos poniendo de acuerdo. El éxito de Venezuela del pasado, cuando la famosa guerrilla, fue porque Copey y los ADECO hicieron un acuerdo como el que se hizo en Chile después de Allende, el acuerdo de que ha dado por el punto fijo, igual al de Chile. Por eso que Chile está donde está, porque los políticos se pusieron todos de acuerdo y decidieron dejar sus diferencias cuando estuvieran en juego los intereses del país.
Y así lo han hecho Que aquí, durante varios aquí años. no hemos logrado eso. Entonces, tú sabes, mi sueño ¿cuál era? Un país donde los políticos se pongan de acuerdo y entiendan que el país está primero y que si el país echa para adelante, todo el mundo va a tener oportunidades, hasta lo que hoy no las tienen. Porque si el país progresa poco a poco, la misma democracia va a irse fortaleciendo y los dominicanos van a mejorar sus condiciones de vida. Los pregoneros del fracaso y del desastre, que siempre los hay, van a dejar de tener argumentos. Yo creo que el presidente Danilo Medina ha hecho contribuciones importantes, como la hizo Lionel, el presidente Lionel en su tiempo, cuando le tocó también. Y no hay duda que el PLD no está donde está en la preferencia del público por accidente. Están, porque de alguna manera ellos llevan la principal cuota de este progreso que ha vivido el país y este crecimiento que ha tenido el país en los últimos 30, 40 años. Ellos son una parte importante. Yo espero que esas cosas van a prevalecer y de verdad espero que el presidente Medina se case con la gloria. Porque si él cumple con su compromiso, si él no escucha a estos oportunistas que hay alrededor de él, que lo que quieren es seguir para siempre ahí, disfrutando. Señores, denle oportunidades a otros. Que el presidente Danilo Medina, teniendo su partido la oportunidad de seguir contribuyendo de la manera que lo ha hecho en el pasado y tal vez fortaleciendo aún más la institucionalidad. Y una de las cosas que el presidente haría para sellar ese compromiso con la institucionalidad, que yo creo que lo tiene, es aceptando y cumpliendo con el compromiso que él hizo, porque él sí se comprometió con este país que iba a gobernar por solo 8 años. Él se comprometió hasta, y nada más. Se comprometió hasta con Dios. Bueno, con todo el mundo lo hizo. Entonces con todo el mundo hasta con Dios. Yo espero que él cumpla y que vuelva también al seno de su familia, a darle un poco de tiempo. Ya él va a comenzar a tener nietos que van a reclamar su presencia. Los nietos lo van a necesitar. Mira, yo termino con esto, Luis. Yo creo que Danilo Medina ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido. Porque no hay duda que va a dejar un gran legado de cosas buenas que se han hecho. Así como te digo, señores, la seguridad social es lo mejor que ha pasado en este país, con toda su crítica, como tú decías ahorita, las cosas se van perfeccionando en el tiempo. Pero mira cómo viven destruyendo lo mejor que ha tenido en este país, lo que ha tenido este país desde que somos democracia. El único instrumento que verdaderamente lleva bienestar a los pobres y facilita, hoy día, Luis y Danilo, ninguna persona que trabaje y tenga un seguro tiene que hipotecar su casa para atender una necesidad de un familiar enfermo. Ustedes saben la gente aquí que destruyeron su vida porque de buenas a primeras alguien de la familia tuvo una enfermedad catastrófica. Ayer estaban hablando de que hasta el cáncer ya aquí está siendo cubierto en la seguridad social. Sí. Entonces, es que tiene que ser. Entonces, señores, ahora, alguien dijo una gran verdad. Aquí se habla mucho de que el sistema tiene debilidades. Bueno, la única forma de solucionarlo es haciendo que la gente pague más. ¿Sabe quién fue que habló de eso, de que el cáncer, Rafael Pérez Modesto, Rafa, que es el superintendente de la Seguridad Social? Es un excelente funcionario, un gran y lo ha hecho muy bien, es amigo mío, yo lo conozco, un hombre muy sencillo, muy humilde, casi ni habla. Un gran hombre. Un gran hombre y ha hecho un gran trabajo. Extraordinario trabajo, él fue que anunció eso. Y también, y fue, creo que fue el mismo que dijo, señores, la única forma de que se pueda mejorar el servicio que se da, que es mejorable, pero hay que cobrarle más a la gente. Y la mayoría de la gente que paga seguridad social son los pobres. Y el Estado, que tiene que asumir una gran parte, que yo espero que poco a poco vaya siendo cada vez menos, porque en la medida que se crea un empleo en el sector privado o en el sector remunerado, esa persona deja de ser un patrocinado por el Estado. Permíteme, Manuel, compartir contigo la idea de que la creencia de que el presidente Danilo Medina, por más apresto, más aspaviento que se vea de parte de gente que está en el entorno, no se va a reelegir.
Lo que pasa es que hasta el último momento él tiene, por una cuestión de mantener en su entorno o en el redil a la mayor cantidad de gente para tener y terminar con la mayor fuerza política, para con esa fuerza política tener mayor capacidad de negociación y de retiro. Si él entrega las armas, en sentido figurado, mañana, y se da por vencido y dice que no se va a reelegir, y dice cuántas, sencillamente se van, se trasladan esos aguizotes del poder o beneficiarios del poder, comenzando por los integrantes del comité político, la mayoría de ellos que fueron ministros de los gobiernos del presidente Fernández y fueron leonelistas hasta que Leonel estuvo ahí, y que Danilo tenía 6 o 7 miembros nada más en ese comité político y Leonel tenía todo lo demás, y que ahora se invirtieron los papeles porque sencillamente el presidente es Danilo, porque es el que firma los decretos. Entonces, esa gente que quieren seguir siendo ministros o directores importantes o superintendentes importantes, esa gente, aunque ande con bastones, agarrándose con bastones, y otros que no andan con bastones, pero que son aspirantes a ellos, realmente van a mantenerse hasta el último momento, en vez de contribuir a fomentar o a propiciar la unidad, que es lo que yo particularmente he estado haciendo desde mis opiniones en mi columna y en el programa, y Danilo Clime también. Yo vi, por ejemplo, esta mañana en una tribuna importante, pero un afán por meter quiquilla, porque que esta división y a dónde esto ha llegado y a dónde va a llegar. Yo, como lo veo, es parte de lo que decía. Esos 6 eventos provinciales que hizo el sector Danilo, y 7º con otro en Nueva York, con esos 7, y tú le juntas lo otro del Olímpico, oye, pero qué paquete de gente para cualquier iniciativa política que se quiera tomar el día de las elecciones. Así que yo lo veo, yo junto los 2 paquetes y propendo a la unidad. Eso es lo que yo veo. Bueno, pero otra gente lo que quiere... Ha sucedido así otras veces. Que ese es un partido muy disciplinado también, y lo ha demostrado en el tiempo, y por eso están donde están. Tampoco no es accidente, no están ahí de que por qué. Claro. No, están ahí. Mira, antes de despedirme quisiera rápidamente, porque me preguntaste por Bandex y nos olvidamos de Bandex. Sí. Y simplemente quiero decirle a ustedes que Bandex ya está, ya es una institución, ya se hizo todo lo que había que hacer. Ahora tenemos recursos para prestarle, tenemos recursos para ayudar a los exportadores, y yo los invito a todo el que tenga una oportunidad de ser exportador y tenga alguna limitación que toque las para ser exportador, que vaya al banco, al Bandex, que allí hay todo un personal preparado y listo para ver sus necesidades y ayudarlo en la solución de su problema. Gracias, Manuel. Manuel Cabrera, empresario de los pasados presidentes de los industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, ha estado con nosotros. Vamos a repetir, como siempre, a las 11:30 de la noche, esta conversación fructífera con don Manuel, a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.